Hem descobert les nostres mancances, hem descobert les nostres limitacions i ara tenim que posar-hi remei. I hem començat a fer-ho. I començo per la part menys popular, que és la part militar. Tothom s'estima més la mantequilla que els canyons, no? Però a vegades si no tens canyons no tens mantequilla. I nosaltres som un continent molt ric, amb una capacitat de defensa molt baixa. Mañana Borrell ante la duda, cañones y mantequilla, mantequilla, cañones, cañones, mantequilla, cañones en el momento actual, cañones, cañones, cañones. Vamos a ver ahora cuando llegue Stoltenberg que le va a recordar los cañones, aunque le diga mantequilla, le va a decir 2%. Dijo algo importante Borrell ayer en el Cercle de Economía en Cataluña, en Barcelona, no, en Lloret de Mar, que dijo acerca de cómo Europa tenía 5 veces el presupuesto de Rusia. Pues poco le luce el pelo a Europa, alrededor de 5 veces el presupuesto de Rusia. Lo dijo él mismo, que no terminaba de funcionar, sobre todo por la división. Mañana, en la que el techo de deuda sigue avanzando, un poquito más lento de lo que se esperaba, ahora están intentando convencer a los senadores, a los diputados, les intentan convencer acerca de que tienen que votar. Hay 3 bloques, sobre todo en contra, que ponen ahora mismo en riesgo. Biden está llamando 1 a 1. Se lleva toda la noche nuestra pegado al teléfono. Ya que es festivo, vamos a fastidiarle el festivo, debió pensar Biden. Y lleva llamando a todos a ver si se puede votar cuando estaba previsto, que es hoy. Cuando Biden y McCarthy quieren hacer esa votación para ganar tiempo y poder llegar precisamente al 5 de junio, 8 de junio, cuando no haya ningún problema. El mercado está totalmente flat, a la espera de conocer que finalmente se aprueba el techo de deuda, va a indicar que se va a hacer, y a partir de ahí empezar a ver más datos durante la semana. Sigue pesando más ese entorno FED y ese entorno sobre todo inflacionario, pero ahora mismo techo de deuda en el proceso de la llamada, en el proceso de llamar para ver de qué manera se va a implementar en esa votación. Pero vamos a ver, cañones y mantequilla de Europa, ojo, porque no es menor esa reflexión de Borrell en los próximos días, sobre todo con la vista puesta en la cumbre de la OTAN, donde la OTAN va a presionar y mucho porque necesita más dinero, y ese techo de deuda, como 2 claves fundamentales esta mañana. La tercera sería, se la vamos a contar luego, China, que le ha hecho la cobra a Estados Unidos. Ha ido Austin a decirle quiero reunión, quiero reunión, quiero reunión, y China lo ha dicho. De reunión nada, déjate, venga, si ahora nos queremos, no nos queremos, no, queremos reunión. Entonces Estados Unidos dijo, estamos preocupados, no sabemos de qué están preocupados, ahora quieren también que se reúnan con ellos. Lo veremos luego, pero sin duda ha marcado las últimas horas esa cobra que le ha hecho China a Estados Unidos diciéndole que no, aparta de mí ese cáliz. Mercado, VIX, menos 2,21, pero todavía en el entorno de 20, ¿no? 19,15, todavía intentando pelear en ese entorno. Futuros en Europa, totalmente planos. Ni hay volumen, ni hay intención. 0,05, 0,12. Nikkei, que viene sobre todo con los futuros en negativo, 0,68, y luego tenemos S&P 500, subida del 0,23% en futuros. Ayer fue esa jornada tan extraña donde el techo de deuda tendría que haberse cotizado, no había nada que cotizar porque no había dinero para cotizar, de tal manera que tenemos una fotografía hoy en el que algo se tiene que ver, pero no se está notando nada. 0,39 Nasdaq, 14.388, Dow Jones 0,11% arriba. El petróleo a la baja, casi un punto porcentual el Brent, 76,35, 0,72% el West Texas, en un entorno donde el oro hacia arriba, 0,28, la plata, que lleva una época de las buenas, 1,37% abajo, en 23,04, y marca más camino a la baja. El cobre, que no es menor, 1,33% abajo, con los materiales industriales marcándonos recesión. Alemania ya tiene 2 tacitas de eso, 2 trimestres, y vamos a ver el resto, sobre todo Estados Unidos, con la mirada puesta a cómo puede comportarse. Ojo al cereal, 1,38% abajo, hay bastante tensión ahora mismo en el lado del Mar Negro con la salida ucraniana, se teme que haya problemas sobre todo en cadena de suministro, todo el componente o prácticamente todo el componente alimentario está en negativo con caídas superiores al 1%, y luego tenemos el fortalecimiento del dólar, no para.
como las pilas del conejito. 104,42, 0,27% arriba. Cuando todos le daban por muerto, ha vuelto como el ave fénix, ha dejado tiritando ya al euro, 1,0695, estaba en 1,10, ya lo tenemos casi en 1,06, peleándose ahí a ver cómo los puede recuperar en 1,07, pasa lo mismo o parecido con la libra, 1,2334, caída del 0,19, caída más leve del yen, 0,04, pero fíjense el dólar como vuelve a ser protagonista, sobre todo en su recuperación, 104,41, no para de subir de 101, y cada movimiento sobre todo del índice se nota sobre todo en la contrapartida entre pares, sobre todo contra el euro. Tenemos cañones frente a mantequilla de Borrell, ¿quién lo iba a decir? Prefiere cañones, vamos a ver, porque los cañones no sirven para defender la mantequilla, dijo ayer en el Cercle de Economía, sin cañones quizás no tenemos mantequilla, lo han entendido un pelín tarde, prácticamente 25 o 30 años más tarde de cuando tenían que haber entendido, pero bueno, ya han entendido una clave económica importante, de microeconomía básica, vamos, de primero de carrera, de primero de empresariales, cuando empieza microeconomía, cañones, mantequilla, pues les ha llegado, todo llega en la vida, eso sí, 30 años más tarde o 25 años más tarde, de cuando deberían haber implementado esa fotografía. Siguiente punto, como les decía, lo que está sucediendo alrededor del techo de deuda. Y en el plano empresarial, sobre todo una fotografía clave, la de Nvidia, que ayer presentaba una fotografía de salto cuántico. Fue espectacular la comparecencia de su consejero delegado, y fue espectacular porque además nos dio la fotografía, nos puso ante la fotografía de que ahora mismo el salto cuántico estamos justo en él, y compañías como Google, Alphabet, compañías como Meta, compañías como Microsoft están ahora mismo pidiendo a Nvidia el superordenador que va a permitir, por ejemplo, que bueno, decíamos, gran parte de los trabajos se van a perder, ¿no? Ayer con Nvidia, cuando veíamos a su consejero delegado, lo que falta por resolver es qué trabajos van a seguir, no qué trabajos se van a perder. Y uno que ya está en el punto de mira es el salto cuántico a través de la programación. Dijo muy claro el consejero delegado de Nvidia que en el futuro la programación ya no la harán los humanos, lo harán máquinas que hayan programado los humanos para hacer el código. De tal manera que se podrá montar una compañía con una maquinita que te pones delante de ella y le dices, quiero hacer una web que haga esto, dame el código, y el ordenador, y ese ordenador es el que Google, es el que Microsoft, están pidiéndole ya, pero como agua de mayo, lo necesito el primero. De tal manera que tiene ya las primeras peticiones de ese superordenador que nos llevan a entender por qué hace una semana 190.000 millones de cotización solo en un día. Vamos a escuchar a su consejero delegado. Las imágenes por calidad, ya les digo yo de antemano que no son las mejores, pero el contenido y sobre todo la fotografía de el momento histórico en el que estamos. El salto cuántico acaba de llegar y las principales compañías no es que se quieran subir al carro, es que quieren ser las primeras. Escúchenle. We have now reached the tipping point of a new computing era. So every 2 years we take giant leaps forward, and I'm expecting the next leap to be giant as well. This is the new computer industry. Software is no longer programmed just by computer engineers. Software is programmed by computer engineers working with AI supercomputers. Nos decían varios analistas en los últimos meses cuando venían, oye, la clave fundamental es buscar lo transversal, semiconductores. Pues Nvidia ha entendido ese mensaje perfectamente. No solo semiconductores, sino nuestros semiconductores. En una fotografía en la que ahora mismo Nvidia está marcando el paso completamente, en una fotografía clara de que los semiconductores y la inteligencia artificial lo van a cambiar todo. Fíjense en las 5 claves del día que empiezan esta mañana con un marcado carácter centrado en lo que va a suceder después de llegar a un acuerdo en el techo de deuda. Hay muchos de ustedes que han comentado o que nos han comentado o que les han comentado sobre nuestro comentario a analistas de qué va a pasar después del techo de deuda. Mire, respuesta primera, no tiene nadie ni idea, no se equivoque. Lo pueden saber los grandes, pero no tiene ni idea nadie. Ahora, ¿puede suceder lo del 2011? Hombre, por poder puede suceder.
lo que sí que es bueno es tener la fotografía y ver qué puede suceder. Y ver que puede haber un cráter de un 17% desde el techo de deuda difícil de recuperar. A partir de ahí, poca fotografía más clara hay. De lo que sí tenemos fotografía clarísima es de lo que va a suceder. Estados Unidos lleva sin emitir desde enero. De tal manera que cuando le digan puedes emitir, es como cuando sueltan al toro, lo tienen ahí encerrado durante 5 días y sin comer, de repente abren la puerta y sale como una bestia a lo que sea. ¿Qué es lo que va a hacer Estados Unidos? En cuanto le abran la puerta, se va a poner a emitir como un salvaje. Cuando se ponga a emitir como un salvaje, va a provocar un crowding out. Eso está seguro. Es decir, esta afección que va a tener el mercado en los próximos días es evidente. Es decir, que Estados Unidos se va a ir a emitir, porque lleva 6 meses sin hacerlo, como un salvaje para recoger todo el dinero posible para poder no entrar en el default, es evidente. Que lo va a pagar un tipo más a eso ya es otro tema. Ahora, que va a hacer un crowding out, seguro. ¿Un crowding out qué es? Va a hacer un movimiento en el que su emisión masiva de deuda pública va a amenazar con ahogar tanto la bolsa, Wall Street, como precipitar una recesión como la renta fija. Oiga, ¿y usted qué va a comprar la semana que viene? Deuda americana. ¿Por qué? Porque la regalan. Como Erdogan en la puerta del colegio cuando salió de votar, dando dinero, pues lo mismo con la deuda pública americana. ¿Por qué? Necesita ingentes cantidades de billones, con B. De tal manera que tiene que poner en la mesa miles de millones. ¿Quién va a ir a comprar la deuda americana? Todo el mundo. Bueno, menos los del otro bloque. ¿O sí? Todo eso se va a resolver en los próximos días, pero va a secar el sistema. Lo va a secar. Y va a generar un crowding out seguro. ¿Por qué? Oiga, que yo le pago al 5% rápido, mañana mismo, a un mes vista, a 3 meses vista, 6 meses vista. O me la juego en la bolsa y creo que puedo perder un 17%, perder un 17% o ganar un 5%. ¿Qué hago? Crowding out. Estamos justo en la puerta de un tsunami, de un barrido sobre todo del mercado. Ya hay poco inversor institucional y retail en el que diga, es que me lo aseguran, ¿para qué me lo voy a jugar? ¿Que puedo perder cuánto me dicen? ¿Un 17%? ¿Un 11%? ¿Un 15%? En lugar de saber seguro que voy a ganar un 5%, un 4%, un 6%, 6 es difícil, un 3,5%, trae para acá. Crowding out. Es el nombre que más van a haber repetido en los próximos días, porque la emisión masiva de deuda que va a ponerle el gobierno norteamericano al mercado lo va a destruir todo. Todo. Incluyendo precipitar la recesión. Ojo con lo que, luego lo veremos en gráficos, nos empieza a decir también la Reserva Federal. Y es más potente ahora mismo todo el proceso de endurecimiento que están haciendo de condiciones crediticias las entidades que las propias subidas de tipos de interés. Ya se sabe por parte de la propia FED. Es decir, lo acaban de descubrir, aunque se lo venían diciendo los analistas desde hace meses. Lo acaban de descubrir. Ya no es tan importante un movimiento de subida de tipos como que las entidades sigan endureciendo las condiciones crediticias. Unido a un movimiento de salida de crowding out que se va a ver de manera inmediata, nos genera una situación muy complicada. No sabemos si va a haber un 17% de caída, no, un 15%, nadie sabe nada. Tenemos el GPS, pero no significa que se vaya a repetir. Pero desde esa fotografía del GPS, lo que sí tenemos es por qué sucedió y por qué va a suceder algo que le va a meter un buen meneo al mercado, que es el crowding out. Ojo con Ucrania y con cómo va tensionándose, escalando, complicándose la fotografía. Y apunten los Storm Shadow de Reino Unido, que han caminado hacia Ucrania. Hoy tenemos esta mañana, además, varios ataques con drones en Moscú que han sido parados antes de que llegaran a donde quisieran ir, pero que han hecho destrozo en el propio Moscú. Pero la clave fundamental está en los Storm Shadow. ¿Cuál es el problema? Ucrania ya los tiene, ya los está usando, pero Rusia ahora ya no contesta a Ucrania. Bueno, sí, contesta en el campo de batalla, como vimos en la jornada de ayer, 3 ataques en un día a Kiev, pero apunta ya directamente a Reino Unido que va a haber consecuencias. Es decir, se nos ha perdido en la fotografía, porque lo hace muy habitualmente Rusia, que Rusia está diciendo que la guerra está escalando,
que Rusia está diciendo que va a haber consecuencias, que Rusia está diciendo que se ha pasado la línea roja con los F-16 y con los Storm Shadow, que son esos misiles de largo alcance de Reino Unido, que se ha vanagloriado Reino Unido, pero se ha puesto también en una fotografía muy complicada. Y vamos a ver en los próximos días de qué manera avanza la contraofensiva, que por ahora no ha llegado, de qué manera reacciona Rusia a una contraofensiva que viene con un material de Occidente que sí le va a hacer daño. Ojo con lo que está sucediendo con la cadena de suministro. La sequía, como vieron ayer en España, pues es muy el típico día de sequía, diluvia, pero bueno, nos hemos comido durante meses, es que no llueve, no sabemos los pro sequía que van a decir en la jornada de hoy, con lo que hubo ayer en Madrid, por ejemplo, lloviendo como si no hubiera un mañana, y con los fondos de inversión relacionados con el agua en el año subiendo más de un 10%. Sequía, sequía, gano, gano, sequía, sequía, gano, gano. A que mola, ¿eh? Venga, repítelos, ya has comprado sequía, sequía, gano, gano. Hombre, nos la están tomando el pelo. No, es que no llueve. ¿Y ayer qué pasó? ¿Que se le escapó a alguien algo y llovió o cómo? ¿Por qué llovió ayer? Pues porque llueve. ¿Y por qué no llueve? Pues porque no llueve. Oiga, en esta fotografía de la sequía, ya no entramos en el canal de Panamá, es curioso que ningún medio occidental, bueno, ningún medio haya destacado todo el proceso de salida del Etna, de lava y de todo lo que está tirando, de CO2, en el que en un día el Etna, este pasado fin de semana, ha tirado más CO2 que todo el planeta en un año. Pero allí no hay nadie quejándose. No han ido los de Greenpeace, no ha ido nadie a decir, Etna, malo, que nos estás. Oiga, ¿o qué pasa? ¿Que el Etna también es culpa de...? Venga, hombre. Entonces, es importante, ahora que hemos visto las lluvias torrenciales que tuvimos ayer en Madrid, decir, igual la sequía es que es lo que hay, ¿no? Es decir, que hay cosas que no podemos controlar, aunque algunos quieran. Que se llama, cuando llueve, cuando no llueve. Llevamos así la tira de miles de años. ¿Qué es lo que está sucediendo en el canal de Panamá? Pues que sigue esa sensación de la sequía, la sequía. ¿Qué es lo que sucede en el canal de Panamá? Cuidado con la cadena de suministro. ¿Por qué? Porque por condiciones normales el canal de Panamá está como el Rin el verano pasado. Vamos, que los barcos están a punto de llegar por allí y atascarse. ¿Por qué? Porque no hay agua. Ahora, eso es... El canal de Panamá sufre una sequía que amenaza con ir a peor. Todas las sequías amenazan con ir a peor. Nunca se amenaza con ir a mejor. Pero fíjense cómo va, sobre todo la fotografía de cómo la sequía está cambiando el mundo. No sabemos ayer dónde se estaban escondiendo los que estaban en Madrid. Salir a la calle y a ver tú qué sequía, cómo lo va a disfrutar. El comercio mundial se enfrenta ahora mismo a una prueba en el que está por un lado la preocupación climática. Es que fíjate el canal de Panamá, de repente lloverá y dirán, uy, que ya al final ahora el problema lo tenemos en que como llueve no pasan. Pero ahora mismo sí que es verdad que está el problema de que está descendiendo tanto el flujo de agua por el canal de Panamá que empieza a haber problemas. El descenso en el flujo es enorme ahora mismo, de la cantidad de agua que hay. ¿Qué sucedería con un movimiento en el que se quiera o no se pueda y se tenga que parar el canal de Panamá en el sentido del flujo de comercio? Un drama. Es decir, volvemos a las tensiones, sobre todo de cadena de suministro que vimos. No en un tamaño extremo, pero sí importante. ¿Qué es lo que sirve esta noticia, sobre todo, en este movimiento de sostenibilidad, de concienciación? Oiga, es que hasta el comercio internacional, por culpa de la sequía, vénganse a Madrid y disfruten 3 tacitas de la sequía. Está provocando un problema también en el comercio, en los negocios. Vamos a ver cómo profundiza, pero hombre, ya el tema de la sequía empieza a cansar un poco, ¿no? Sobre todo cuando dices, te puedes esperar a que llueva, que lleváis un mes aquí quejándoos y de repente está diluviando por todos lados. Borrell, que lo hemos visto. Mantequilla, cañones. Ha entendido primero de microeconomía Borrell, está bien. Ahora falta avanzar a segundo, de empresariales, incluso a tercero, incluso ya se puede pasar al grado, en lugar, ¿sabes? Puede pasar a la carrera más larga, no la cortita, pero... Luego nos dijo, si quiere la Unión Europea, si la Unión Europea quiere ser una potencia, tenemos que invertir en defensa. Igual que la sequía, pues el otro punto que nos van a machacar es que hay que invertir en defensa, es que hay que invertir en defensa, es que hay que invertir en defensa, es que hay que invertir en defensa. ¿En qué defensa? ¿Dónde hay que invertir? ¿En Lockheed Martin, en Estados Unidos?
¿O hay que hacer la inversión en empresas europeas? Fue muy claro Borrell, dijo, descubrimos en los tiempos del coronavirus que en Europa, ahora ya sí, en Europa no se hace ni un gramo de paracetamol. Bueno, lo podíais haber descubierto antes. Lo que pasa es que preferíais externalizar todo, hacer el outsourcing de todo el proceso de producción. ¿Y ahora qué es lo que no termina de ver Borrell? Que, hombre, fabricar para hacer millonarios a otros y que luego cuando lo tengas que utilizar tengas que levantar la mano y pedir permiso, ¿me dejas usarlo? Porque lo pone el contrato. No parece ser la mejor solución, si algo hemos aprendido del entorno de la guerra de Ucrania. Pero va a ser un debate continuo en las próximas semanas hasta que la OTAN decida cuánto dinerito hay que poner para el salto, este no es cuántico, sino salto militar que necesita Europa, dinerito encima de la mesa. Y luego lo que hemos visto, el jefe de Nvidia diciendo que la inteligencia artificial está creando una nueva era computacional, un salto cuántico. Estamos cerca del superordenador, un superordenador que, como veíamos, va a ser clave sobre todo en las grandes compañías para ser las primeras que consigan desarrollar sobre todo el futuro código para los siguientes desarrollos tecnológicos que puedan empezar a implementarse en áreas que ahora mismo ni tan siquiera conocemos. 8:21 de la mañana, viene el día como calmado raro, como, mire, ¿nos va a tomar ya una decisión de si esto va hacia arriba, hacia abajo? Pues no lo parece. Viene muy lateral el mercado, viene con muchas dudas incluso sobre cómo el techo de deuda va a afectar en ese crowding out que les decíamos en la primera clave y cómo va a afectar si en un movimiento al alza o el crowding out lo hunde. Y viene sobre todo, que lo más probable, que hunda, según están diciendo los analistas, sobre todo porque va a inundar el mercado de rentabilidad asegurada. Y viene con la fotografía en la guerra de Ucrania de que la contraofensiva tiene que empezar, pero Rusia ya está contestando, sin empezar la contraofensiva. 8:21 de la mañana, entramos enseguida en gráficos. Eva Villanueva, cómo viene la jornada desde Asia y sobre todo cómo nos viene también futuros europeos, porque esto está con una calma chicha muy rara. Pero si lo decimos, tentamos a la suerte, José Antonio. Sí hay calma, es lo que viene a decir en esta penúltima jornada de negociación del mes de mayo y vuelta a la negociación de Wall Street y de Londres, que ayer estaban cerrados por festivo. Futuros europeos que anticipan, como decíamos, subidas casi pues dudando. 0,13% es lo que avanzan los futuros del DAX, rozando en el límite de los 16.000 puntos, y futuros del IBEX que lo hacen algo mejor, 0,30%, y recuperando esos 9.211 enteros que ha perdido. Lo que vemos en los futuros americanos también, por cierto, son avances del 0,32% en los futuros del S&P. ¿Y qué hemos visto en Asia? Pues el índice Nikkei deja esos máximos que presentaba en la jornada de ayer, avanzando hasta un 0,30%, pero mirando, por supuesto, a esas dudas, una vez que se espera a que el techo de deuda en Estados Unidos sea aprobado en esa negociación y en esa votación por las cámaras, que despierta gran parte de la atención del mercado. 0,30% para el índice Nikkei, en una jornada en la que vemos cómo esos semiconductores siguen siendo los protagonistas, la buena baza. Advantes 2,38% después de haberse disparado en la jornada de ayer. Sin embargo, vemos a SoftBank, que ayer también se disparaba, retrocediendo, recuperando parte de esos beneficios, recogiendo beneficios, 0,58% a la baja, y también la Sertec con recortes del 0,90%. Por su parte, hoy también con un petróleo retrocediendo, vemos a Inpex dejándose el 0,65%, y también hay que señalar cómo entre las referencias que cubren hoy la jornada del día están a título empresarial, como Toyota ha aumentado sus ventas en abril gracias a una mayor demanda en Japón y en China, un mensaje que lanza a esta hora la compañía automovilística, y también justo después del mensaje que acabamos de escuchar por parte del gobernador del BOC, del Banco de Japón, Katsuo Ueda, que ha asegurado que el Banco Central va a mantener pacientemente su política ultralaxa y que todavía queda un trecho para alcanzar de forma sostenible ese IPC del 2%, restando importancia a las expectativas del cambio de política monetaria en el corto plazo. En China, hoy, por cierto, en medio de las tensiones, recordemos, ha dado un portazo a una reunión entre el secretario de Defensa de Pekín con el de Washington, y vemos cómo las tensiones en el mercado se van cotizando con cautela. Malas relaciones entre las dos primeras economías del mundo. El Hansen de Hong Kong prácticamente plano, mientras que el tecnológico sigue apoyado en esos valores que se siguen disparados, 1,38%
de rebote. Movimientos que se justifican mirando a ese 2,76% que se anota Baidu, entre esos títulos vinculados con la IA, Alibaba 1,22% y Tencent de forma moderada un 0,48%. Por su parte, mirando esos semiconductores, sigue, vemos a AMG China subiendo ese 2,88% y el casino aquí Country Garden que está retrocediendo, y queríamos ver este China Mobile también subiendo ese 2%, mientras Shanghai, por su parte, retrocede de forma moderada. Gracias, Eva Villanueva. Imagino que habrán mirado ya cuándo se van de vacaciones, que es la clave fundamental. ¿Les han fastidiado las vacaciones o no? Vaya manera de fastidiar el verano poniendo la fecha el 23 de julio. ¿Saben de qué me estoy refiriendo? Es el tema principal, por ejemplo, en Bloomberg esta mañana. Es el tema principal durante todo el día, por ejemplo, en Financial Times. Ese movimiento de nuevas elecciones, de convocatoria de elecciones, previa dimisión de Pedro Sánchez después de las elecciones del domingo. España mirando a unas nuevas elecciones el 23 de julio, que claro, no había manera de fastidiar más a la gente que ponerlas donde, por ejemplo, pueden haber tenido ya compradas sus vacaciones. De tal manera que la clave fundamental ahora mismo en España está alrededor de quién puede ir a votar. Y si no, solo cojan que si tienen vacaciones ya en ese entorno del 23 de julio o están en donde sea, le está faltando el tiempo para pedir el voto del correo a partir de que de verdad estén en el BOE. Saben que tienen que ir a correos y decir, pero prácticamente de mañana, prácticamente ya, el viernes, decir, denme los papeles, pero luego además estos pueden llegar cuando lleguen, para ir usted a correos. El lío que se ha montado es descomunal. Si se puede hacer peor, se habría hecho peor, pero como no se podía hacer peor o como no se puede fastidiar más a la gente, pues oiga, 23 de julio, para fastidiar. Fotografía clara de cómo se hacen las cosas en España y de por qué el cabreo es monumental. Porque hasta cuando convocas elecciones, lías un lío, por no decir otra cosa, descomunal. 8:27 de la mañana, aún así, volviendo a mercados, inflación, inflación, inflación. ¿Qué está pasando con la inflación? 9 de la mañana, en 33 minutos vamos a conocer el dato en España. Somos el alumno aventajado después de, sobre todo, el cambio en el Instituto Nacional de Estadística para poner una persona afín, llámenlo X, a Nadia Calviño. Por lo que hoy debemos ver un movimiento de dato histórico a la baja. Sobre todo porque hay elecciones el 23 de julio. Por lo que 9 de la mañana, en 33 minutos, IPC en España. El resto de la semana vamos viendo sobre todo el viernes el problema o el tema del empleo en Estados Unidos, que va a ser clave. Pero volviendo a la inflación, el punto clave en este gráfico de Bureau of Economic Analysis de Jardini está alrededor de cómo los precios de los alquileres ahora sí están cayendo. Cómo los precios de los alquileres, que encontraron sobre todo pico en el final del 22, inicio del 23, ahora ya sí se nota en Estados Unidos que está cayendo y que lo está haciendo con fuerza. El gráfico nos muestra esa moderación que de precios del alquiler, que es una de las partidas fundamentales en el IPC en Estados Unidos y que tiende a la baja, con lo que en los próximos datos de IPC vamos a ver cómo el precio de los alquileres, shelter, empieza a caer, dando un respiro. Si a eso le unimos todo el contenido deflacionario que ya se nota en la fotografía, la clave fundamental es entender por qué la FED no está dando paso a que sean las entidades crediticias las que terminen de hacer el movimiento de recoger, de atar, de apretar al consumidor, bajando sobre todo o endureciendo más bien las condiciones crediticias. Miren el siguiente gráfico que nos marca esta mañana de qué manera se empieza a mover esas condiciones monetarias más duras. Más importante incluso, dice Nick Timiraos de la Fed de Kansas, que incluso el movimiento de subida de tipos de interés. ¿De qué manera ahora dice la inflación resiste más el endurecimiento de las condiciones financieras que la subida de tipos, pero el movimiento de estas puede terminar por hacer el trabajo, como les vienen diciendo los analistas en los últimos meses? Ese endurecimiento de las condiciones monetarias, ese financial stress que necesita sobre todo de las entidades crediticias darle el empujón definitivo. Miren el siguiente gráfico, porque lo que nos dice, como decíamos, la Fed de Kansas es que el movimiento sobre todo de condiciones financieras se financia el estrés, espera que termine también por empujar
en la inflación. Pero ahora mismo quien está retirando más, según la Fed de Kansas, es el endurecimiento de la política monetaria. ¿Qué es lo que se espera en el corto plazo? Que sea el endurecimiento de las condiciones crediticias de los bancos. No por las condiciones financieras, sino por la restricción del crédito. Ahora mismo no se llega al nivel que se esperaría por parte de la Fed, aunque cuando esto se haga, el movimiento de caída va a ser mucho más agresivo que con el movimiento de subida de tipos de interés. Miren el siguiente gráfico, porque el Nasdaq cotiza a 8 veces más que las small caps. ¿Cuándo sucedió esto la última vez? Venga, ya tenemos la última fotografía positiva. En el 2000, justo antes del estallido de la burbuja.com, acaba de cruzarse ahora mismo. Hemos tenido varios momentos donde se ha intentado, sobre todo en los últimos años, con los tiempos del coronavirus, y ahora lo que tenemos es un movimiento donde el Nasdaq cotiza ya 8 veces más que el índice de small caps, marcándonos un camino que nos lleva como GPS al 2000. Momento de explosión de las .com. A partir de ahí, ¿qué es lo que tenemos muy parecido en este momento, pero el nuestro incipiente? La inteligencia artificial, que nos marca un camino mucho más seguro que lo que teníamos en la parte final, lo que no significa que la fotografía final no sea esta. Lo que sí que parece ahora mismo es que la inteligencia artificial no va a permitir esto, porque es un empuje tan fuerte de inversión, es un cambio tecnológico tan grande, es un salto cuántico que cambia todo tanto, que permite sobre todo ver una fotografía diferente alrededor del Nasdaq, que son compañías que a través de este salto cuántico van a hacer disrupción. No con las gafitas de Meta, fíjense como Meta le ha dado una patada a las gafas de realidad virtual y está pidiendo el superordenador cuántico de Nvidia para precisamente competir sin las gafas. De tal manera que hemos vivido hace unos años pues un movimiento de mareo, venga, vamos a marearos con las gafas, y ahora tenemos la realidad de la historia, que es que lo que se busca es un salto cuántico de verdad a través de la inteligencia artificial. Fíjense en el siguiente gráfico, porque estamos ante la primera vez en la historia en las que las letras a 3 meses comportan este comportamiento frente al investment grade. Ahora mismo, ese comportamiento de las letras del Tesoro a 3 meses proporcionan más rentabilidad que los bonos de grado de inversión. Ese movimiento nos estaría marcando también algo que no es precisamente bonito en el comportamiento futuro que va a tener el mercado. Tenemos demasiados indicadores marcándonos esto no aguanta, y ese esto no aguanta no es demasiado positivo. Fíjense en el siguiente gráfico que nos marca también esta mañana la fotografía en la que se puede ver como el ratio 12 meses, el P&A del SP500 está jugando sobre todo por debajo del 5 años, de la media de 5 años. ¿Está caro, está barato? Bueno, depende. Si cogemos el ratio a 10 años, en ese caso, que es en la línea azul aquí discontinua, estaríamos por arriba. Si cogemos la parte verde de la media de los últimos 5 años, estamos por abajo. Marcándonos que sí, puede estar caro, pero todo es relativo en la vida. Depende, te llega la inteligencia artificial, te está cambiando la fotografía, está cambiando el modelo, está sobre todo impulsando un cambio cuántico que no se ha vivido en los últimos 30 años, un cambio tan disruptor como el que tenemos ahora mismo. En ese momento fue sobre todo con la entrada de web, smartphones y ese salto de las .com que lo cambió todo. Estamos viviendo un cambio muy parecido, por lo que ese movimiento de si estamos 5 años por debajo pero 10 años por arriba, pues habrá que ver. Habrá que ver de verdad cuánta influencia tiene la inteligencia artificial en el camino de beneficios que puede generar hacia la industria tecnológica en el corto e incluso en el medio plazo. Fíjense en el siguiente gráfico, porque el shock inflacionario de Estados Unidos, dice Robin Brooks, y estamos viendo desde hace unos días, ha terminado. Sobre todo porque los datos del PCE subyacente de abril han provocado sobre todo un aumento de ansiedad por la inflación, sobre todo marcándonos el aumento del núcleo, ¿no? El núcleo, la parte central de la inflación, nos está marcando un movimiento ya de reducción, de caída, de que ahora mismo sí hay un componente deflacionario que empieza a afectar, y eso que la vivienda todavía no se ha incorporado. Mensualmente, mayor al 2%, ese comportamiento aquí en el gráfico, en la línea negra, marcándonos el cambio, pero un componente deflacionario en muchos de los artículos fundamentales que marcan la cesta de la inflación, marcándonos que Estados Unidos
ahora mismo sí va por el buen camino en términos inflacionarios en el proceso de caída. De ahí que tampoco se entienda tanta preocupación, tanta queja de que la inflación sigue sticky, cuando lo que el otro día es verdad que vimos un movimiento de subida, pero vimos que el core de la inflación, la parte central del deflactor del consumo, ya está marcando que el consumidor está profundamente cansado, está agotado, está de una manera ya, fíjense en el gráfico de la derecha, con un movimiento de no gasto, no gasto. ¿Dónde? Donde suele venir todo en los procesos de recesión, lo van a ver luego en lo que cuenta esta mañana Morgan Stanley. ¿Dónde está el consumo cayendo? En el consumo que se hace, por ejemplo, comer fuera de casa o llevarte comida a casa comprada fuera de casa. De tal manera que ya empieza por donde suele venir el movimiento recesionario o de relajación de ese consumo, ya empieza a marcar el camino. Miren el siguiente gráfico que nos marca también esta mañana lo que AFI nos está contando alrededor de que para 2023 se prevé un menos 0,7 frente a un más 3,1 anticipado al principio del año sobre el beneficio por acción. ¿Qué es lo que va viendo AFI? Lo mismo que Morgan Stanley nos iba diciendo. Es verdad que luego vemos que las perspectivas de beneficio han sido mejores, pero claro, es que antes de que las perspectivas de beneficios hayan sido mejores, lo que se rebajaron son las perspectivas de beneficio. Una vez que se rebajaron las perspectivas de beneficio, estas han superado en gran parte, sobre todo la media de los últimos años. ¿Qué es lo que nos está marcando la evolución de ese BPA, de ese beneficio por acción? Que sobre todo hay un camino claro hacia emergentes, sobre todo en el medio plazo. Un camino claro a que donde se va a generar beneficios está en el entorno de China, aunque China vaya más lento en la salida. Está en emergentes caminando el beneficio en los próximos tiempos, en el medio plazo. Miren el siguiente gráfico, el destacado que ayer las agencias ponían encima de la mesa, que merece comentario. China declinaba, China se negaba a reunirse con el secretario Austin en Estados Unidos. El Pentágono reaccionaba de manera rápida con una declaración diciendo que la decisión de China le preocupaba. No sabemos todavía qué le preocupa. Salvo que piense el Pentágono / Estados Unidos que China está al silbido, silbas y viene corriendo como si fuera tu mascota en lugar de como un país. La verdad es que lo que no se entiende es la reacción del Pentágono a queremos reunirnos, no me apetece reunirme contigo. Venga, es que nos vamos a salir a tomar algo esta noche. Es que no me apetece ir contigo a ningún lado. Oye, pues no lo entiendo, me preocupa tú. ¿De qué te preocupa? ¿Que me caen mal? No, pues lo mismo llevado a las relaciones internacionales. Que no quiero. Me estás ahí fastidiando todos los días y ahora me dices que me vaya a reunir. Iré cuando quiera. ¿Qué es lo que está haciendo Jamie Dimon en este entorno? JP Morgan, que me dirán, ¿y qué pinta aquí Jamie Dimon? Jamie Dimon monta una cumbre el miércoles, mañana, en China. ¿Para qué? Para destensar. ¿Por qué? Porque la banca norteamericana, la gran banca norteamericana, sí que está preocupada por esto. Y lo que hace es, vamos a vernos, vamos a rebajar tensiones, vamos a quitar tensiones, vamos a intentar caminar por el lado empresarial, donde la geopolítica está claro que no lo está consiguiendo. De tal manera que tenemos una fotografía ahora mismo clara en la que la geopolítica aparta de mí este cáliz, Jamie Dimon buscando, vamos a unir, poniendo un poco ahí el anzuelillo para ver de qué manera se puede destensar desde el lado empresarial para que la geopolítica vea que es mejor caminar hacia un movimiento, hacia un acuerdo donde tranquilamente se puedan reflotar las relaciones. Piensa la parte empresarial, la parte geopolítica está complicada. Último gráfico, fíjense en el último regalo que va a hacer el gobierno antes de las elecciones aquí en España. Dice The Economist, dice The Objective, Moncloa autoriza 440 millones de euros para publicidad el mismo día que convoca las elecciones. 440 millones. El día siguiente a las elecciones, cuando abran la caja, solo hay silbidos allí, como en el oeste. Lo que no va a haber es dinero, al paso que van. 440 millones para publicidad el mismo día que convocan las elecciones. 440 millones. Estamos hablando, dice The Objective, de la adjudicación del mayor contrato de publicidad institucional de la historia y que cuadruplica el anterior procedimiento. Cuadruplica el anterior procedimiento. Si 110 millones ya les debe parecer una salvajada, 440 millones, ¿dónde se van a colocar? Digo de una manera racional, lo otro ya es otro tema.
ojo a este tema y ojo a la Junta Electoral, que debería empezar a ver por qué se necesitan 440 millones de euros, que no son pocos, 440 millones de euros. Una auténtica salvajada en publicidad para las elecciones. Y además, el mismo día en el que se convocaron ayer las elecciones, sacó Moncloa de la chistera, bueno, de la caja, bueno, de su bolsillo, 440 millones. Fíjense, porque ha habido un debate en los últimos meses sobre que todo aquel que se incorpora a la vida, ¿no?, a la vida como se entiende a partir de los 18 años, hay que darle una especie de herencia. Lo que no se ha comentado suficiente es que, mirando la deuda española, todo niño, niña que nace en España ya no nace con un pan bajo el brazo. Nace con una deuda de 30.000 euros. Toma, chaval, chavala, 30.000 euritos que vas a tener que pagar durante tu vida. O sigue todo el mecanismo Ponzi en el que estamos metidos en el entorno de la deuda. En lugar de 30.000, tus nietos pagarán o tendrán una losa de 100.000 euros, al paso que vamos. Pero fíjense en la diferencia. Frente a los 18 años que nos dicen, dale algo, que tienen que votar, dale algo, que ya toca votar, y a quién van a votar, pues oye, a que le da algo, ¿no? Pues tú dale algo por si acaso. Lo que sucede en el nacimiento. Le dan el registro civil y dicen, tome, 30.000 euritos. Ya verá usted cómo lo devuelve. 8:41 de la mañana, titulares del día.